Popular de Galicia, por iniciativa de don Pedro Puy Fraga. Oiga, chamo de orden. Señor Beiras, queda expulsado. Señor Beiras, expulsado. Suspendo pleno, expulsado. Señor Beiras, chamo de orden, expulsado. Queda expulsado. Bueno, pues como ven, la tensión ha vuelto al Parlamento de Galicia. Vamos a analizar hoy lo que sucedía en la Cámara Legislativa gallega, pero también, por supuesto, la crisis desatada en Podemos y la que también parece que está afectando al Partido Popular. Lo vamos a hacer con Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto Fernando. Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas Gonzalo noches. Rodríguez, Buenas muy noches. buena noche. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, también. Fernanda. Como decíamos, tensión esta mañana en el Parlamento de Galicia. Xosé Manuel Beiras, que se aproximaba al escaño de otro diputado del Partido Popular, en esta ocasión del tertuliano de esta casa, Miguel Tellado. Vamos a ver el calentamiento previo, porque el incidente tuvo una fase inicial. Estaba Javier Dorado, el diputado del Partido Popular, en el estrado, contestando la iniciativa que Beiras había presentado para tratar de rescatar el hospital de Vigo. En ese momento pasaba esto. Perdón, señor Beiras, chamo de orden. Aquí non hai tontos, Silencio, señor Beiras. Señor Beiras. Hai que saber facer fraudes tamén, e non de gilipollas. Bueno, la primera llamada a orden por parte de Miguel Santalices, que resuelve de esta manera su primer encontronazo con Xosé Manuel Beiras. A continuación, Beiras se levanta de su estrado, se dirige a la salida de la Cámara y pasa esto. Partido Popular de Galicia, por iniciativa de don Pedro Puy Fraga. Oiga, chamo de orden. Señor Beiras, artículo 108, queda expulsado, señor Beiras. Señor Beiras, expulsado. Suspendo pleno, expulsado, señor Beiras. Artículo 108. Señor Beiras. E ti sigues te rindo os cidadans todos os días. Señor Beiras, está usted expulsado e terá vostede correspondiente sanción. Artículo 108. Pois moi agradecido por esta maneira. A equidade desta Cámara. Teña vostede un bo día. Si pode ser tranquilo, paralle ben. Va a ser difícil, Costeño. Si ten conciencia, dificilmente te damos. Bueno, vamos a ver enseguida todas las reacciones que se produjeron a este incidente, a esta expulsión durante 15 días por parte de Miguel Santalices, la reflexión que esta misma tarde, hace un rato, hacía el propio Xosé Manuel Beiras de lo que sucedía en el Parlamento. Os pido una primera impresión, que pido que sea breve, casi espontánea, de lo que os produce la visión de estas imágenes y de la tensión que se vivió en el Parlamento. Manuel, empiezo por ti. Me parece que es una actuación repetida y me parece que además sirve para echar una cortina de humo sobre el auténtico debate, ¿no? Independientemente de que las formas no me parecen adecuadas, me parece que en un Parlamento de lo que se trata es de argumentar y que nunca hay que llegar a este nivel, pero sobre todo me parece que lo más penoso de todo es que aquello que se discutía, aquello que se presentaba, queda totalmente velado por la sobreactuación. Vamos a escuchar después, efectivamente, cuál era la propuesta de Xosé Manuel Beiras. Tuvo una intervención de 10 minutos para hacer una propuesta que tiene que ver con el Álvaro Cunqueiro, como saben, una fórmula muy cuestionada por todos los grupos de la oposición, por asociaciones de pacientes, por la sanidad pública, en fin, por muchas organizaciones. Lo veremos después, porque efectivamente lo que se ha convertido en noticia es el incidente y no la propuesta de Beiras. Y te pido tu primera impresión, Roberto Blanco. Sí, bueno, como decía Manuel, lo decía muy bien, es un incidente, es una forma de actuar de Beiras, ¿no? Yo, si tuviera que resumirlo de una manera, diría, aparte de que es sonrojante, ¿no? Beiras está convencido de que tiene una legitimidad de la que carecen los demás diputados. Él cree que tiene un principio de legitimidad que es distinto del de los demás diputados. Los demás diputados están allí porque los ha elegido el pueblo y él cree que está allí por otra razón, que tiene un principio de legitimidad que le permite insultarlos, increparlos, enfrentarse con ellos, dirigirse a ellos en mal tono, y cree que eso lo puede hacer él solo y no lo pueden hacer los demás porque él es distinto. ¿Es distinto Beiras, Gonzalo? Sí, pero vamos a ver. Tiña un profesor de microeconomía que na primeira clase dedicou a primeira semana inteira, non a primeira clase, dedicou a explicar un concepto moi importante que é o de hortera.
Entonces dedicamos una clase... Hortera. Hortera. Dedicó una semana a explicar qué es ser hortera. Y decía o profesor de microeconomía que cuando él estudiaba na universidade se iba de traxe e corbata e había moita formalidade, hoxe non existe tanta. Y un profesor que se fuera a Estados Unidos volvera con una americana de esta de equipo de hockey o rugby, de estas así... Una bomber. Que se una chama, bomber de estas, que era una cosa absolutamente chamativa na universidade daquela época. Si calquera outro hubiera posto esa bomber, sería un hortera, pero en él era normal. Entonces, eu creo que todos aceptamos que Beiras é un personaxe con un certo grado de vehemencia, e esa vehemencia de Beiras... Todos non, eu non. Eu creo que moitos, Entonces non digas todos. Eu creo que moitos aceptamos ese grado de vehemencia en Beiras, e hai unha parte de esa vehemencia que está descontada. Eu creo que o xesto de petar encima da mesa de outro diputado va por riba de esa vehemencia, me parece excesivo, e me parece que efectivamente oscurece o discurso que se quería poñer en riba da mesa, oscurece a xestión que se está facendo do Álvaro Cunqueiro, que é o verdadeiramente relevante, e nos leva a unha visión tanto bochornosa do Parlamento. Tamén creo que o presidente da Cámara levantado sinalando co dedo non mellora excesivamente a situación, pero isto non xustifica Efectivamente, a xestión desta situación por parte de Miguel Santalices nada ten que ver ca xestión que fixera no seu momento Pilar Rojo dun incidente semellante cando a mesa na que petou foi a de Alberto Núñez Feijóo e non a de Miguel Tellado. Pablo Arangüena. Descoñecendo os antecedentes desta reacción por parte de Beiras, non? Que, en fin... Bueno, despois imos ter ocasión, pero basicamente ten que ver ca actitude de Miguel Tellado durante a súa explicación do que estaba acontecendo no Álvaro Cunqueiro, e considera que Tellado estaba ríndose, e ele considera que esa risa de Tellado identifica o Partido Popular con a certa desprezo á cidadanía. En todo caso, nese contexto dun debate que pode ser máis ou menos vivo, eu penso que o que non se poden é perder as formas nun Parlamento, non? Porque se degrada, digamos, a labor parlamentaria, se perden as formas, sobre todo como está facendo Beiras nos últimos tempos. Para min, houve un Beiras que é moi valorable e que fixo aportacións e que dinamizou en boa medida a política galega nunha época. A última etapa de Beiras, na miña opinión, non está á altura do Beiras de antes. Entón, probablemente, a última etapa de Beiras, na miña opinión, sobra. Insisto, nun Parlamento pode haber un debate vivo. Beiras sí que ten certa singularidade que todos lle recoñecemos. Eso non significa, evidentemente, que estea por riba das normas, nen por riba das formas, das normas nin das formas. Pero sí que, bueno, se lle admite esa vehemencia, esa forma de expresarse. Pero esas aportacións que decías que lle recoñeces a Beiras non incorporan esta última etapa. Falo de cando a Alternativa Galega de Esquerdas aparece no panorama político galego anticipando o fenómeno de Podemos. O artífice, probablemente, de Ague foi Beiras, non? Efectivamente, eso tamén hai que recoñecerlo. E fixo un revival da súa personaxe política moi importante. Pero, como articulou eso posteriormente no seu devenir parlamentario, na miña opinión, sobraba. Porque esa perda de formas constante, insisto, non se lle pode permitir nin a Beiras nin a ninguén. Bueno, vamos... Cuidado, se o fai sin querer, malo, porque iso é que xa, digamos que o seu carácter perde, non? E se o fai dramatizando, teatralizando para gañar votos, pois, na miña opinión, tamén malo. Bueno, déjame porque se produjo unha reacción en todos os diputados de Alternativa Galega de Esquerdas, decidieron protestar por la expulsión durante 15 días, como acaban de oír, decretada por Miguel Santalices. Vamos a recordar no solamente esto, a recordar qué pasaba hoy en el Parlamento con los diputados de Ague, sino otros incidentes que han tenido lugar en esta singular legislatura. Quien fuera expulsado 7 días en noviembre de 2014 protesta así tras la sanción a Beiras. Dos minutos en silencio, que rompe para cuestionar la actuación de Presidencia. Unha presidencia que habitualmente coarta a liberdade de expresión dos deputados, nomeadamente se son de Ague máis, aqueles que seguimos mantendo a capacidade de indignación. Non se expulsa aquí a nadie por o que di. Aquí se expulsa por o que se fai.
que lle quede claro. Beiras es el cuarto diputado de AGE expulsado esta legislatura, después de Fajardo, Calviño y Consuelo Martínez. El irreverente estilo de los de Beiras, continuamente amonestados por sus salidas de tono, no está exento de polémica. Continuas llamadas al orden que AGE atribuye a imparcialidad desde Presidencia. Pediu disculpas ao deputado do Partido Popular e creemos que é excesiva a proposta de sanción. Xa non é a primeira vez que creemos que se trata dun xeito diferente segundo o grupo que sexa. Recurrirán la sanción ante la mesa del Parlamento. En la protesta contra la actuación de Santalices, los de AGE tienen el apoyo de las dos diputadas de Cerna, antes compañeras de filas. Non se nos pode poñer unha mordaza. Somos Señora Fernández, a voz do pobo. Las diputadas de Cerna abandonaron el pleno en señal de protesta. Desde el bloque, Tareixa Pat cuestionó el estilo del presidente sin defender explícitamente a Beiras. Como quere pasar a historia, si como un censor ou como unha persoa que permite falar. Beiras aporreó esta vez el escaño del diputado del PP, Miguel Tellado. Poden acudir ao insulto, á infamia, poden aporrear o escano de calquera dos deputados que están aquí. Nós imos seguir traballando para conseguir consolidar a recuperación económica. Los populares cierran filas tras un hecho que tiene precedentes. A verdadeira faciana da intolerancia e da dictadura da palabra, o sexto totalitario do señor Beiras. El puñetazo en el escaño de Feijóo no le costó expulsión al portavoz de AGE, tampoco el zapatazo. En 1993, Beiras fue expulsado un mes en una comisión sobre la reforma del reglamento, una sanción que el Tribunal Constitucional revocó. A la espera de que se concrete el castigo final de este incidente, Beiras puede considerarse ya el diputado más amonestado de la historia de la autonomía. Bueno, pois ese diputado hoxe pola tarde falaba con V Televisión, explicaba o que acontecía esta tarde, as declaracións son desta tarde, o incidente tiña lugar, como se saben, esta mañá. Bueno, estáse facendo pitorreo dos dereitos dos cidadáns. Eu defendín hoxe, en tono absolutamente de raciocinio, moderado, sin alzar a voz, durante os 10 minutos que me concederon, o resultado dun proceso de traballo de moitas semanas para debullar todo o proceso perverso da construción e a concesión a capital privado do novo Hospital de Vigo, con todo o fiasco que sabemos. Se despois de decir todas estas cousas salen a decir cousas absolutamente disparatadas ou ofensivas ou despreciativas, e por riba hai alguén que dis que é portavoz do PP, non do grupo, en Galicia, Ferrolán, que se estaba rindo do que decía, non eu, senón outra persona. Evidentemente, se un non se indigna, é que entón non está realmente a sintonizar cos cidadáns. E por riba das normas, dos regulamentos das leis, está a xustiza, a ver se aprenden dunha puñetera vez. Explicacións que daba Beiras hoxe pola tarde. Miguel Tellado preferiu non valorar no programa de hoxe o que acontecía esta mañá no Parlamento e deixar pasar ese incidente. Roberto. No, vamos a ver. Yo hay dos comentarios que he oído ahora que quisiera destacar y luego una reflexión muy breve. La primera, por arriba de las normas está la justicia. Claro, el problema de poner la justicia por encima de las normas es quien define lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Este es el problema en un Estado de Derecho. El problema es que en un Estado de Derecho las normas son las que definen lo que es justo e injusto, porque si cada uno definimos a nuestro gusto lo que es justo e injusto, estamos aviados, ¿no? La primera cuestión. La segunda cuestión hace referencia a una diputada que dice: nosotras somos o vodo povo. Bueno, ellas y todos los demás. Todos representan al pueblo, todos. Hay unos que representan a una parte del pueblo minoritaria y otros que representan a una parte del pueblo mayoritaria. Todos representan al pueblo. Cuando algunas veces escuchamos eso de nosotros representamos a las clases populares, mire, las clases populares las representa todo el mundo, todo el mundo. Un partido que tiene varios millones de votos, a la fuerza tiene que representar a las clases populares porque no hay varios millones de oligarcas en España. Pero lo más fundamental de todo no es esto. Vosotros decíais antes que en realidad esto tapa el tema de fondo, etcétera. No, yo creo que esto es el tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente. Si todos los diputados a lo largo de esta legislatura se hubieran comportado como se comportan los diputados de AGE, muy especialmente Beiras, el Parlamento sería invivible. Y esto es importante decirlo. Es decir, cuando en una casa hay un niño malcriado, con un niño malcriado se puede vivir. Uno no puede vivir con 7 niños malcriados, porque estarían a la greña todo el día. Beiras cree que él puede hacer lo que no pueden hacer los demás, que puede insultar, que puede pegar en los escaños, golpear en los escaños, encararse directamente con la gente.
Imaginemos por un momento lo que ocurriría en el Parlamento si los 75 diputados del Parlamento de Galicia hicieran lo mismo. Imaginemos lo que ocurriría en el Parlamento de España si los 350 diputados hicieran lo mismo. Sería invivible. El Parlamento sería un lugar de confrontación, de pelea, de combate y no un lugar de diálogo. Sí. Manuel, ¿lo ves así? Vamos a ver. Beiras es una excepción. Porque pero... él quiere. Él es el que se define como sí, excepción. sí. Pero cree que es una excepción. Bueno, de todas maneras, un inciso nada más. La noticia está colgada, el vídeo de V Televisión está colgado en la página web de La Voz de Galicia, lavoz.es, desde que se produjo. Hay muchos comentarios que están creciendo exponencialmente y están divididos los comentarios. Sí, esto siempre sucede con Beiras. Hay una parte de los comentarios que efectivamente coinciden con esa crítica, las formas, etcétera, etcétera, y otra parte que dice, está bien que te comportes de esa manera y que des puñetazos por nosotros. A ver, es una excepción, pero se cree una excepción. Y este matiz es fundamental, ¿no? Cuando alguien se identifica una posición excepcional, efectivamente queda fuera de la ley común. Y por eso se considera profundamente ofendido por una supuesta sonrisa o risa de Miguel Tellado, cuando él está continuamente gesticulando en el escaño. Reaccionando a lo que reaccionando está sucediendo. a todo lo que ocurre. Entonces, esto es el juego un poco perverso, ¿no? La norma para el otro, la excepción para mí. Cuando uno se identifica a la ley, cae en una situación muy problemática. Porque si la ley soy yo, eso es equipararse a una función que queda fuera de todo control, ¿no? Entonces, cuando las alusiones son a que el pueblo demanda una respuesta de este tipo, que quiere otra cosa, yo creo que toda esta actuación no es para el pueblo, es para su parroquia. Es decir, donde esto realmente tiene éxito es en la parroquia. Es un acto de autoafirmación, es un acto que tiene sentido sencillamente en clave interna. En general, yo creo que genera rechazo. Entonces, me parece que está destinado exclusivamente a eso. Y luego, simplemente un matiz más. Cuando algo se reitera, ya pasa a formar parte de algo insustancial. Es decir, si se pretendía que tuviera un carácter político, el acto solo tendría que ser una vez. El acto fue... Y ni siquiera eso, el zapatazo en su momento con Fraga, porque el zapatazo ya tuvo su antecedente. Esa era una copia. Tuvo su antecedente en la ONU. Manuel sostiene que en general provoca rechazo. Enseguida os voy a preguntar si creéis que es así. Yo comentaba lo que está sucediendo con esos comentarios en la página web de La Voz, pero vayamos un poco a lo que Beiras planteaba en relación con el Álvaro Cunqueiro. Y fíjense, por favor, en el tono, porque él está explicando una cosa que incluso tiene que ver con contabilidad pura y dura, y el tono que emplea para hacer una descripción casi técnica es el que es. Esto es lo que decía del Álvaro Cunqueiro en esa exposición. Básicamente él propone negociar con la concesionaria, no llevar a los tribunales, que es lo que proponen otras organizaciones bueno, pues de pacientes y de personas vinculadas a la sanidad pública. Él propone negociar, como decía, con la concesionaria para resolver una situación que en el caso concreto de AGE y de muchos otros consideran que es bueno, pues, inaguantable. Lo escuchamos. Eu veño aquí con unha proposta asisada que propón negociar coa concesionaria e aforrar algo que pode ser moito máis costoso que simplemente adquirir. O que? A sociedade. Comprar a sociedade, non o hospital. Porque a sociedade, concesionaria é unha sociedade anónima. E que o que val unha sociedade anónima? Val, conforme ao balance, o activo menos o pasivo exigible. É elemental. E se usted colle o activo e o pasivo exigible, o que queda a cantidade de aproximadamente 70 millóns. Se ustedes non saben eso, e se a señora Muñoz, que parece que tampouco sabe, é que era un incompetente cando estivo, naturalmente, na consellería, e naturalmente por eso fixo as mamarrachadas que facía, porque podía facelas ben. Hai que saber facer fraudes tamén, e non de gilipollas. Non queren, vostedes queren guerra, pois téñena en Vigo.
Bueno, pues esta es la explicación, que, insisto, coincide con muchas voces que critican mucho el sistema de construcción del Hospital de Vigo, pero el tono que emplea para hablar del activo y del pasivo, pues es llamativo, ¿no? Chocante. Gonzalo. A mí me parece que hai un exceso de vehemencia na explicación. Insisto que Beiras me parece un orador brillante, me parece que dentro da brillantez expositiva que ten en moitas ocasións, amplificada por esa vehemencia ou emoción que lle pon as declaracións, me parece que en este caso ni a explicación necesitaba esa vehemencia, ni sobre todo necesitaba... Ti mira que seguro que escoitaches miles de veces activo e pasivo, pero con este tono seguro que non. E escoitei a Beiras na facultade en distintos ámbitos e en distintas alocucións. Insisto que me parece un tipo brillante con unha gran capacidade comunicativa, ao que se lle permiten determinadas licencias porque están dentro de ese carácter. Ahora, eu creo que o conflicto oscurece o problema de fondo que se estaba tratando, non axuda. Creo que o zapatazo no seu momento sí que axudou a chamar a atención sobre unha Cámara que estaba excesivamente controlada por o Partido Popular e que non existía debate efectivo, e el fixo salir a Cámara a sociedade. En este momento creo que a sociedade o que demanda é máis diálogo, máis razonamento, máis exposición e entender cal é o conflito do Álvaro Cunqueiro e por que o Álvaro Cunqueiro non consigue prestar os servicios que lle demandamos ou non consigue ni siquiera responder aos estándares democráticos mínimos. Por exemplo, estes días o xerente do Álvaro Cunqueiro decía que iba a sancionar determinadas declaracións por parte dos traballadores sobre a prestación do servicio. Bueno, el gerente del Álvaro Cunqueiro pode coller e leerse a Constitución española e ver que di da liberdade de expresión, pero ni siquiera esos mínimos democráticos, por non decir outras cosas de funcionamento, que afectan os servicios e cumplen o incluso, Álvaro Cunqueiro. verás, en cortarme fala do custe económico que finalmente vai supor ese modelo, que é un modelo, como sabemos, novo, medio público, medio privado, que finalmente ten que ver ca presenza dunha concesionaria que está condicionando moitas das cousas que acontecen no hospital. Pablo? Bueno, o primeiro, concordo co que dixo Roberto respecto ao tema das normas e da xustiza, porque iso é un atentado directo contra a democracia. As normas teñen que prevalecer, as normas e as leis das que nos dotamos son a mellor garantía e salvagarda da democracia. E a xustiza é un concepto xurídico indeterminado, que non é unha cousa subxectiva de cada un. A efectos prácticos, a xustiza a estes efectos é como se non existise. Por tanto, Beiras e outros que moitas veces apelan á superación do réxime xurídico porque hai unha especie de consenso social que interpretan eles e tal, estas apelacións que se fan últimamente constante a ese tipo de conceptos e de xogadas pareceme directamente delirantes. Por tanto, teño que expresarme moi radicalmente nese sentido. Respecto a se xera rechazo o tema de Beiras, eu penso, como dicía Manuel, que efectivamente Beiras está xogando cara a súa parroquia. Está tratando de conectar cos seus con moita xente que está indignada na situación respecto a ese tema ou respecto a moitos outros e quere, digamos, esa enerxía por parte de Beiras e quere incluso que se vulneren as normas, se siente, digamos, cómoda con esa vulneración das normas e con ese pataleo que fai Beiras. Logo, respecto ao tema de fondo, indo máis o fondo do fondo, hai un problema neste país coas concesións. Cada vez que se escarba en concesións públicas, saen cousas que non son moi edificantes. Este non é precisamente un país modélico no tema das concesións. Eu, por tema profesional, coñezo uns cantos, e en canto se escarba en temas de concesións, moitas veces saen cousas que non nos gustan. Realmente, el asunto del Hospital de Vigo, en fin, daría para 800 noches hablando de qué está sucediendo, de cómo se construyó, de qué está pasando desde que se inauguró, etcétera. Bueno, un pleno, el de hoy, que dio para mucho, porque antes de este momento hubo otro en el que se produjo una cierta intimidad entre tres portavoces, Méndez Romeu del PSDG, Francisco Jorquera del Bloque Nacionalista Galego y el propio Alberto Núñez Feijóo, como saben, presidente de la Xunta. Trataron de conseguir que en la intimidad del Parlamento Feijóo aclarara definitivamente qué va a hacer, que despejara allí en la Cámara esa duda hamletiana que lo atenaza. Oye, distraer uns minutos desa dúbida hamletiana que ten vostede sobre o traballo na empresa privada. Agora que non nos escoita ninguén.
Preséntase uno. Na mesma intimidade que vostede me fai esa pregunta, para nós Galicia é o máis importante. Nacimos aquí, vamos a seguir traballando aquí. E para o Partido Popular, señoría, o obxectivo é que teñamos un candidato antes que o resto das forzas políticas. Mientras vostede está parado nesa porta xiratoria, o que está trancando o futuro do país. Solamente hai algo peor que a crise económica, e é que algún día gobernasen vostedes en Galicia. Moitas gracias, señorita. Gracias. Bueno, se compromete Feijóo a que el Partido Popular, el PPD, va a ser el primer partido que tenga un candidato. Cómo han cambiado las cosas, hay una competición por a ver quién es el primero que sabe quién va a ser el candidato. Pero ojo, porque el futuro profesional de Alberto Núñez Feijóo está ya en todo el ámbito estatal. Hoy una cabecera digital publicaba la siguiente noticia. Núñez Feijóo, a punto de dejar la política, Amancio Ortega le habría ofrecido, según esta cabecera, como decíamos, pilotar la Fundación Inditex. Esta es la noticia de hoy, de un periódico digital, diciendo abiertamente que tiene una oferta profesional en la empresa privada y que esa empresa privada en concreto es Inditex. Saben que en las últimas horas Feijóo reconoció que la disyuntiva está entre seguir en Galicia, volver a optar a la presidencia de la Xunta o marcharse, emprender una carrera profesional que tenga que ver con la empresa privada. La cuestión nos ha llevado a preguntarle directamente a Feijóo, ¿es cierto que se va a Inditex? ¿Es verdad que se va a ir a Inditex? Sigue. Vamos acá. Ay, perdón. Digo que... Sí. Sigue con PSA. Bueno, lógicamente Feijóo no contestó a esa pregunta que se le hacía sobre la posibilidad de que se incorpore a la plantilla de Amancio Ortega. ¿Alguna reflexión? Bueno, de esta reflexión que hacía el propio Feijóo, me quiero quedar, me quiero ir a la empresa privada, y de ese compromiso que adquiere públicamente, de que el PP va a ser el primero que va a saber quién va a ser el candidato. A única reflexión que fago é que me dá a impresión que Feijóo ve unha serie de dificultade en gañar as eleccións e que se o escenario electoral estuvera máis despexado, o seu futuro estaría máis claramente despexado. Está pechado por dúas vías. Unha, as posibilidades de irse a Madrid, como era o seu desexo desde fai bastante tempo, están pechadas, as posibilidades de renovar aquí están bastante complicadas e entonces él decide que é o momento para sair sin perder ningunas eleccións e preservando o seu capital político para futuros usos. Eu creo que esa é a clave. Pablo, por que crees que non acaba de aclarar Feijóo que quere facer? Pois porque penso que está xogando, digamos que está esgotando as posibilidades e o tempo, non? A impresión que dá Feijóo dende hai moitos anos é que está sempre xogando e facendo guiños á política nacional, non? Digamos que está aquí, pero está mirando para dar o seu salto en Madrid. Esa é a impresión, polo menos, que dá. Dificultades en Galicia, como dicía Gonzalo, parece que obxectivamente as pode ter, non? É dicir, que o seu ciclo de goberno está en perigo se se volve a presentar, podería colleitar unha derrota electoral, non? En España parece que o tema tampouco está moi claro, non? O que si parece que Rajoy quere repetir, non? Que eso que falei eu de que Rajoy é un chivo expiatorio neste momento, que digamos que todo conspira para que Rajoy caia. Rajoy o mellor sí, pero parece que xa empeza a ver xente no seu partido que non o ten tan claro, polo que vimos nas últimas horas. Claro, e aparte que hai moitos candidatos, aparte de Núñez Feijóo, non? Por tanto, claro, eso pode abocar a súa salida. Roberto, ¿por qué crees tú, y en cualquier caso compartes esa estrategia, tendría que, bueno, ir dejando un poco más claro Feijóo lo que quiere hacer, o está en su derecho de administrar los tiempos así? No, bueno, vamos a ver, yo que conozco un poco a Feijóo, tampoco es que seamos intimísimos amigos, pero conozco a Feijóo, fue alumno de la facultad, cuando yo trabajaba ya en la facultad, y a mí no me consta esto que se dice repetidas veces de que él se quiere ir a Madrid, yo no tengo ninguna constancia de que eso sea cierto, yo lo he leído una vez y otra vez, lo he oído decir a mucha gente, en fin, a mí me consta que ha sido presidente de la Xunta 2 años, 8 años, 2 legislaturas, con mayoría absoluta a las 2, y desde luego lo que hemos visto es que ha estado muy centrado en el país, con éxito o sin éxito, esto ya es opinable, ¿no? Por una parte. Por otra parte, yo creo que es absolutamente legítimo que él administre el tiempo, sus tiempos. O sea, yo no creo que tenga ninguna obligación de decir porque
si va a ser candidato. Yo comprendo que el Bloque quiera saberlo, yo comprendo que el Partido yo Socialista... creo que el PP también quiere saberlo. No es probable que también el PP quiera saberlo, no es probable. Vamos, yo creo que probablemente tengan más interés en el PP por saberlo que en el Bloque. Quiero decir que yo no sé si hay alguien en el PP que lo sabe, porque es probable que en el Bloque no lo sepa nadie, es probable que en el Partido Socialista no lo sepa nadie, pero es probable que en el Partido Socialista en el Partido Popular algunos lo sepan, o algunos tengan alguna información, diríamos, indiciaria de cuáles son... De todas maneras, repasando todas las declaraciones que lleva haciendo en los últimos años, porque es cierto que casi desde que llegó se le ha preguntado por este asunto. Él sí que es cierto que siempre se refiere a una frontera temporal, que son 2 legislaturas. Él siempre desliza eso, que el tiempo prudente, el tiempo normal, el lógico son 2 legislaturas. Esto es lo que ha dicho desde el principio. Bueno, eso tiene, diríamos que un buen precedente, que no es un mal precedente, y es que en Estados Unidos solo hay un presidente que gana 3 legislaturas, 3 presidencias, y inmediatamente se reforma la Constitución para establecer... No vaya a ser que esto se convierta en norma. Y por tanto, se limita a las presidencias de 2 después de que Roosevelt ganase 3 veces, ¿no? Pero yo insisto, me parece que yo no tengo ninguna constancia de que él, esta cosa que se cuenta, de que se quiere marchar, yo no lo sé. ¿Y el rumor del fichaje por Inditex? Bueno, yo sobre eso no voy a decir nada porque no tengo ni la más remota idea. Eso es un rumor, esto yo no tengo ni la más remota idea. Yo lo único que podría decir es que si Inditex ficha esto a Alberto Núñez Feijóo, hará un buen fichaje, nada más. O sea, no tengo ninguna duda de que hará un buen fichaje. No, iba a decir, en relación con los tiempos, ¿no? Él no tiene por qué aclararlo antes. Las elecciones previsiblemente van a ser en otoño, muy avanzado el otoño, y por tanto no tiene por qué aclarar en marzo si va a ser o no va a ser candidato. No tiene ninguna razón para aclararla. Es más, tanto Gonzalo como Pablo han hablado de que perdería las elecciones. Parece que lo que va a ocurrir es que va a perder la mayoría absoluta o que podría perder la mayoría absoluta. No hay nadie que diga que vaya a perder las elecciones. Absoluta, o sea, que van a perder el gobierno. Bueno, se podrían perder el gobierno. Que van a perder el gobierno. Bueno, ayer esto, aunque yo no suelo coincidir con él, estaba sentado aquí, me parece, Carlos Aymerich, y decía una cosa que era sensata, ¿no? Yo, que no suelo coincidir con él políticamente, coincidía con él, y es que ya veremos qué hace el Partido Socialista. Es decir, veremos qué hace el Partido Socialista ante la perspectiva de entregar el gobierno a no ser ellos el presidente. Yo creo que eso sería la mejor manera de suicidarse políticamente. Un asunto nada más, te escucho enseguida con esto, pero por completar simplemente el calendario electoral, el panorama electoral, los tiempos políticos, cómo se están administrando. Hay otra noticia que tiene que ver también con la Xunta de Galicia, porque hoy también hemos sabido que la Xunta va precisamente a devolver el 50% de la paga extra que se detrajo en el año 2012, curiosamente en el mes de abril y en el mes de septiembre. Si se cumple efectivamente el calendario electoral, las elecciones serán en octubre. Bueno, esto es lo que hoy se ha decidido. En el mes de abril y en el mes de septiembre se devolverá lo que se detrajo de la paga extra del 12. Manuel. Sí, son coincidencias. Son coincidencias, son devoluciones, siempre coinciden con periodos electorales, no solo de la paga extra, ¿no? Nos llegan 8 nóminas diferentes, a veces difíciles de entender. Caray, 8 nóminas distintas. Sí, porque al ser recuperaciones con... Vienen en papelillos distintos. Sí, de algunas a lo largo de un año no coinciden las nóminas nunca. Ya, no es que un mes tengas 8 nóminas. No, llegan 8. A lo largo del año tienes varias nóminas y no coinciden nunca. Con la devolución. Es posible entenderlas. Son más difíciles de entender que el recibo de la luz. Algunas son de 2,5 euros. Los tiempos de Feijóo, a ver. Pero no solo devuelven dinero. O sea, ¿hay nóminas de 2,5 euros? Bueno, es que en todo este para jaleo encajar todo esto, para encajar como restos las que quedaron, administrativamente... Incluso hay liquidaciones de derechos de autor de 0,80. De verdad, contablemente más el papel, es complicado, ¿no? También devuelven los días de libre disposición, en fin, todo una parte. Sí. Bien. Los tiempos de Feijóo. Los tiempos de Feijóo, bueno, a mí lo único que creo tener un poco claro es que no va a ser candidato en Galicia. Todo lo que da a entender, sabrán el candidato y probablemente de primeras. Primero que toda esta edificación sea un poco frustrante, voy a ser yo. Sí, yo creo que él en este momento hace su cálculo, hace bien, ¿no? Las cosas en Galicia están complicadas, en España también, para nada el panorama es claro para él y probablemente lo único seguro es que no va a ser candidato, simplemente... Yo ni siquiera daría eso por seguro, Manuel. Ni siquiera eso. Pero simplemente una cuestión respecto de esto. Yo no sé por qué esto se debate en el Parlamento. En todo caso,
es una cuestión que afecta fundamentalmente al Partido Popular. Ya, pero es que yo creo que las mezclas que ya tenemos Sí, de los... pero la sensación es que un poco la política se agota en la política, ¿no? Al final, en el Parlamento, en teoría, se está para legislar, para llevar adelante iniciativas que mejoren la vida de los ciudadanos. Incluso está para controlar a los gobiernos, a pesar de Para lo que dice el controlar a gobierno los en funciones en gobiernos. estos momentos. Pero esto parece ser que es casi un intento de control de los tiempos Del Partido electorales Popular. del Partido Popular. Sí. Es decir, que no sé, que toda esta idea de que la política es simplemente el escenario político, la vida de los partidos, me parece que produce En cualquier un cierto caso, efecto nadie de está en desaliento. condiciones de tirar de la chaqueta al otro para que apure, teniendo en cuenta que no sabemos ninguno de los candidatos en estos momentos, ni el del Partido Socialista, ni de la Marea, ni del Bloque Pero siquiera. el problema serán las políticas, no... Pablo tanto Carballo. los candidatos. Bueno, pero oficialmente no. Ana Pontón el otro día decía, ojo que esto... Bueno, pero oficialmente tampoco. Efectivamente lo que está más claro. Decía Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hablábamos del lío en el Parlamento, pero lío el de Podemos. Bueno, ya vamos hablando mucho de A Sergio pesar de que se quieren mucho. Pascual, también, lo vamos a ver, porque han dicho muchas cosas. Bueno, antes de nada, ya que hablamos de Sergio Pascual, vamos a ir analizando todo lo que ha ido sucediendo, lo dicho y lo no dicho. A Sergio Pascual, secretario de Organización hasta la madrugada pasada, lo entrevistaban hace solamente 4 días, después de todas las dimisiones en cadena en Madrid, en una emisora de radio, y decía esto. No hay ni una sola fisura en esta oleada de titulares. Permitidme que haga una apuesta en antena. Va a pasar dentro de 2 o 3 días y por fin podremos volver a hablar de lo que realmente le importa a la gente. Bueno, todo un visionario. Pascual era el secretario de organización de Podemos, como digo, hasta esta pasada noche, cuando al filo de la madrugada y mediante un duro comunicado era destituido de su puesto. Duro porque el comunicado habla de gestión deficiente y lo acusa de haber dañado gravemente a Podemos. Sus funciones, como están viendo, pasan a ser asumidas por Pablo Iglesias. Pascual era encargado de coordinar las comunidades autónomas y entró de la mano de Errejón, al que veían en Podemos. Hoy se justificaba así su cese. Con el cese por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada de la persona que se entiende es el máximo responsable de esas situaciones y de las cuestiones territoriales, y que sí creemos que ha hecho daño y que no tiene sentido para convertir nuestra organización en una suerte de campo de batalla, como pasa en muchos otros partidos. Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es un ajuste en los equipos, se han hecho un análisis de la situación organizativa y el secretario general plantea unos cambios, ya está, no hay más. Bueno, Mayoral, lo acaban de ver, reconocía que la decisión la tomó personalmente el secretario general, es decir, Pablo Iglesias, quien no hace mucho decía esto sobre este tipo de decisiones que se toman en la cúpula de los partidos. En algunos partidos políticos en nuestro país, por desgracia, las diferencias políticas las resuelven camarillas, las resuelven las élites desde arriba. Ese no es el estilo de Podemos. Bueno, y apenas unas horas antes del cese, Pablo Iglesias remitía a los afiliados de Podemos a través de Internet una carta llamada Defender la Belleza, en la que hay una frase que hoy ha cobrado especial vigencia. Es esta. En Podemos no hay ni deberá haber corrientes ni facciones que compitan por el control de los aparatos y los recursos. Bueno, nada de corrientes y nada de facciones, decía Pablo Iglesias en esa carta. Hoy Carolina Vescansa reconocía abiertamente que existen desacuerdos tácticos, ha dicho, dentro de la formación, cuando le preguntaban por la relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Más allá de que haya diferencias y discrepancias sobre cuestiones tácticas, que las hay, como es normal y como es necesario en cualquier organización que aspira a ser democrática, nosotros nos queremos entre nosotros. Bueno, y hace solamente unas horas, unos minutos, a través de Instagram y de Telegram, Juan Carlos Monedero también ha reaccionado y ha dicho que Podemos ha alimentado la locomotora sacrificando a los vagones. Una metáfora en la que he querido reflejar un poco. Bueno, algo de lo que él ya más o menos ha venido hablando en los últimos tiempos. Recordemos, por cierto, Vescansa reconocía diferencias tácticas. Recordemos que aquí, sentado en el sillón de Gonzalo, Monedero dijo que él estaba en la estrategia, que él era el responsable, el que, opinaba un poco sobre la estrategia del partido. Gonzalo, ¿qué le pasa a Podemos? A Podemos non creo que lle pase demasiada cousa en realidade. O que me dá...
Podemos ser un partido que non existía fai 2 anos. O tempo parece que se acelera, no meu caso igual é cousa da idade e empezamos a sentir este vertixe do tempo, pero Podemos non existía fai 2 anos. E a mí me parece que a Podemos lle pasa como os edificios novos que necesitan repisar. E entón sempre en ese repisado aparece alguna grieta e forma parte do proceso normal. Entón, eu creo que un partido grande, ademais con unha característica, e é que cando nace un partido calquera, Podemos en particular, se xunta xente que está en desacordo con algo, pero ahora teñen que definir si están de acordo con algo. Definir que comparten o proxecto, e en ese proceso de repisado ou de definir si realmente comparten o proxecto, é normal que algunhas persoas acaben sendo desplazadas e o proceso se permita homoxeneizar máis as dinámicas internas. Eu creo que iso é fundamentalmente o que lle pasa a Podemos. Estamos falando dunha organización que basicamente falou dende o principio de que eles iban traballar de outro xeito, que querían facer unha organización política que funcionara dunha forma diferente, as cúpulas non iban a tomar decisións sobre as estructuras, etc. etc. Ti dis que ten que repisar, pero en ese proceso de repisamento, que está aflorando de Podemos? Isto de destituir fulminantemente o número 3, facelo ou comunicalo a medianoite, eu non sei se ti observas algún tipo de indicio de algo máis que un proceso de repisamento? Eu leí a carta que escribiu Pablo Iglesias e unha das cousas que me chamou a atención da carta era, curiosamente, que falaba claro. É dicir, unha das cousas que interpretei claramente era cales eran... A carta da tarde, non a carta do cese. Esta de defender a belleza. Sí, porque, non, pero que isto é máis maquiavélico aínda. Por unha parte, ás 6 da tarde fala de defender a beleza e 6 horas despois comunica destitución fulminante. Ás 6 da tarde fundamenta a destitución e ás tantas da madrugada, non sei a que hora, se produce efectivamente a destitución. Si tú lees unha carta de unha destitución ou unha nota de prensa de unha destitución, o uso tú que vas a escoitar é que foi unha gran persona, hizo un gran servicio, seguirá siendo, nos vamos a querer, hará grandes... E tú non sabes de repente por que foi que esa persona acabou sendo dimitida, cesada ou calquera que sexa expresión. En esta carta si di por que foi cesado, e di porque non foi capaz de xestionar unha serie de conflitos, e calquera que siga a actualidade pode identificar cales foron ese tipo de conflitos. Entonces, unha das cousas é, non trata de encubrir e decir es todo maravilloso e se va por alguna causa inexplicable, sino que establece cuáles son as causas. Entón, outra cousa, é o mellor método de facelo desde a cúpula? Non sei, non o teño claro, pero sí que nesa carta vexo un rasgo de claridade que non vexo en outros casos. Bueno, como decía Carballo, enseguida nos vai explicar todos eses... De que se le acusa, ¿no? Exactamente, pero Pablo Arangüena. Decía Gonzalo que a Podemos no le pasa nada especial, ¿no? No le pasaría nada especial si no se definiese como especial, es decir, como Podemos se define como una organización política especial, no un partido político al uso, nos ha venido vendiendo durante mucho tiempo, señaladamente Pablo Iglesias, su líder, que un día es capaz de decir una cosa, al día siguiente es capaz de decir la contraria y al tercero es capaz de actuar en contra de las dos anteriores, nos ha venido diciendo que son una especie de organización angelical, ¿no? Pues ahora se demuestra que de angelical es lo justo, ¿no? Lo que está habiendo en Podemos es una lucha descarnada por dos motivos, calculo y estimo. Uno, por posicionamientos políticos y dos, por el poder. Había un historiador polaco, cuyo nombre no recuerdo, que decía que la revolución tiene dos fases. La primera, la lucha por la libertad, y la segunda, la lucha por el poder, ¿no? Yo no sé si han pasado directamente a la segunda fase, ¿no?, en Podemos, pero es que ya, a ver, el nivel de las crisis y la reiteración de las crisis en Podemos, las crisis orgánicas, es excesivo tal vez para esa angelicalidad que pregona, ¿no? La primera crisis fue hace unos meses. Déjame un momento. Y fue la de Monedero, Pablo, sí, efectivamente, primero que sale es Monedero, pero Pablo, como decía, tiene preparado ahí un informe express de lo que ha pasado en los últimos meses. ¿De qué le acusan, no? Después de haberlo cesado, él era el encargado de gestionar las administraciones territoriales, para entendernos, las diferentes comunidades autónomas y las organizaciones de Podemos en las diferentes comunidades. Bueno, y es que en los últimos meses se han ido sucediendo una serie de crisis orgánicas que han llevado a acumular hasta 6 gestoras en el conjunto de España en las diferentes comunidades. Empezando por La Rioja, allí un pucherazo electoral obligó a repetir el proceso en el que se elegía al secretario general.
Ha habido un fraude en el acceso a las primarias autonómicas y por parte de la Comisión de Garantías Democráticas ha tomado la decisión de suspender. Bueno, en el pasado mes de octubre, convulsión en 2 comunidades históricas. En el País Vasco, en Euskadi, dimite el secretario general de Podemos, Roberto Uriarte. Lo hace con críticas abiertas a la organización en Madrid. Este partido ha ido creciendo desde una dirección centralizada que ha hecho del asalto al poder la razón que dejaba todo lo demás en segundo plano. La gente aparatera es la que sobra en Podemos. No necesitamos generales mediocres. Bueno, y ese mismo mes de octubre dimite también la secretaria general de Podemos en Cataluña, Gemma Ubasart. Lo hace en medio de críticas a la dirección en Madrid por invadir competencias en la campaña electoral de las elecciones catalanas. Del mes de octubre nos vamos a ir a febrero de este presente año. El lío se va hasta Cantabria. Ahí 2 facciones enfrentadas y el secretario general pacta con Madrid una gestora a espaldas de la organización del partido en Cantabria. Hacemos preguntas directas, como por ejemplo, ¿quién va a componer la gestora? ¿Qué funciones va a tener la gestora? ¿Cómo se va a elegir? Bueno, preguntas que os habéis hecho todos. Y recibimos silencio por respuesta. Mes de febrero en el que estamos, se cesa al secretario xeral de Podemos en Galicia, a Breogán Riobó, que se niega a dimitir, permanece actualmente en el cargo y quiere presentarse a la reelección. Un Breogán Riobó que, por cierto, ha vinculado lo sucedido con Pascual con su cese y los movimientos en Galicia. Pensamos que de poder decidir cal ten que ser o rumbo desta organización a nivel galego, sin ningún tipo de paternalismo, sin ningún tipo de monopolización de a organización a nivel estatal. No podemos permitir que los cargos públicos sean los que dominen la estructura de poder del partido, ¿no? Bueno, y hace apenas unos días, la última gestora que salta, la que rompe el escándalo, la de Madrid. Ahí dimite Emilio Delgado, el secretario de organización. Le siguen al día siguiente otros 9 miembros del Comité Ciudadano. Lo hacen por discrepancias con Luis Alegre, el secretario general del partido de Podemos. Por cierto que reaccionaba desde Madrid el dimitido Delgado hoy a través de las redes sociales, de su cuenta de Twitter, y escribía esto que van a ver. Concretamente, todo mi apoyo y gratitud por un trabajo descomunal. Muy triste que pagues tú por la irresponsabilidad de otros, decía en referencia a Pascual. Y este otro en el que ironiza sobre la carta de Pablo Iglesias ayer. Parece evidente que a estas alturas que tenemos una idea de responsabilidad, de la belleza y de los cuidados bien distinta. Bueno, y el aludido, el señalado, Luis Alegre, ha hablado hace también unos minutos y reconoce que Podemos tiene problemas. Yo creo que evidentemente siempre los problemas organizativos, aunque sean meramente organizativos y no sean problemas políticos, no dejan de ser problemas. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en un espacio corto de tiempo, porque efectivamente, como bien recordaba Gonzalo, Podemos acaba de llegar a nuestras vidas, ha tenido tiempo para que esto suceda. Enseguida os voy a preguntar si compartís con Gonzalo la teoría de que es un problema de repisar la organización o hay alguna cosa más, pero va a ser después de esta pequeña pausa publicitaria.